Bueno, pues antes que nada presentarme, porque aunque haya dicho aquí el camarada que todos me conocéis, yo creo que no es así, más que nada porque yo hay muchos de vosotros que no conozco, cosa que para mí es grato y me alegra, porque normalmente yo asocio como algo positivo el ir viendo caras nuevas. Yo me llamo Sergio Ponte, como os he dicho, soy el militante del PC y bueno, era el responsable de formación del Comité Central de las Juventudes. Entonces, bueno, han sido muchos años también militando en la organización, más de 10 antes de pasar al PC, muchos también las actividades formativas que hemos realizado, pero bueno, estoy bastante, por lo menos ilusionado, contento de que nos estemos aquí para hablar de una escuela concretamente de ecología y de movimiento rural. De cara a esta conferencia que vamos a tener, una conferencia que sale mandatada del último congreso, porque se vio la necesidad, por lo menos que estamos ahí como delegados entonces, vimos la necesidad de que faltaba un conocimiento más profundo de la organización de cara a hacer política, de cara un poquito a las ideas que quisiéramos desarrollar en la calle sobre estos temas, y bueno, pues por eso estamos hoy aquí. Entonces, bueno, pues yo realmente pues me siento un poco más en mi salsa, porque yo soy licenciado en ciencias ambientales y también he estado trabajando en temas de ecología, en temas del mundo rural, un poquito de lo que me he especializado y por tanto pues contento, ¿no?, de estar aquí. En esta primera parte de la charla ya nos ha comido un poco el tiempo, no sé cómo vamos a ir. Os voy a hablar de las relaciones naturaleza y sociedad. ¿Por qué? Porque antes de que no entremos en materia y antes de empezar a ver un poquito lo que son puramente hablar de políticas o de la situación actual del medio ambiente en España, de la ecología, pues creo que siempre es importante sintetizar o tener en cuenta un poquito los conceptos, de dónde viene todo esto, de por qué. Porque cuando hablamos de hacer política en relación con la conservación de la naturaleza, con el medio ambiente, con los espacios naturales, cuáles son esas relaciones que a lo largo de la historia han ido un poco teniendo las sociedades con este medio natural, y vamos a ir viendo también desde el pensamiento no solo pues filosófico hasta científico, pues cómo estas relaciones se han ido materializando en la forma en que luego los humanos han interaccionado con todo lo que los rodea, y cómo la manera de pensar o de entender esa naturaleza condiciona mucho nuestras acciones o un poquito el modelo de desarrollo de las sociedades. El objetivo es intentar simplemente al final llegar a un par de conclusiones que nos permitan orientar todas las siguientes ponencias que tengáis, sobre todo un poco más prácticas, a la hora de entrar un poco más en materia, pues de orientarla más en un contexto de ideas. Yo os aseguro que en cualquier momento vamos a tener que ir un poquito rápido, a lo mejor tampoco he intentado densificar mucho, o sea, muchos conceptos, cosas que os sonarán más, cosas que os sonarán menos. En cualquier momento, por supuesto, por favor, interrumpidme, paradme, preguntad, criticar, decir eso no me parece así. Yo no sé, además, por los que estáis aquí, pues si hay alguno que ya os dediquéis, por ejemplo, o estudiéis o trabajéis en temas relacionados con el medio ambiente, con la ecología, o incluso voy más allá, pues si alguno estudia filosofía o otro tipo de cuestiones al final, pues como os digo, por favor no tengáis miedo en interrumpirme. Y bueno, pues empiezo con todo, se ve más o menos, ¿no? Está un poquito ahí, un poquito ladeado, pero si no os quito la visión se ve. Todos conocéis, supongo, esta figurita con la que empiezo la introducción, que os suena, es un cuadro famoso, que me lo identifica. ¿Nadie me identifica ese cuadro? ¿No suena el Jardín de las Delicias del Bosco? Bueno, el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿qué es eso? ¿Qué creéis que es eso que vemos ahí? ¿Qué simboliza este dibujito? Eso es el Edén, ¿no? Es el Jardín del Edén, ¿no? De este cuadro mítico del Jardín de las Delicias, que tiene un tríptico, tiene sus tres lados, y al otro lado estaría el infierno, pero esta es la parte del Jardín del Edén. ¿Por qué pongo el Jardín del Edén? Tenemos ahí a Dios, con Adán y Eva, con sus animalitos, con su... Bueno, pues digamos que para que empecemos a entrar en materia, pues este Jardín del Edén es lo que es la escena que simbolizaría, ¿no? Simbolizaría el principio de esa relación del hombre con la naturaleza tan estrecha, en la que yo he llegado a decir, o a mí me llega a parecer que el Jardín del Edén, de haber existido, hubiera sido el primer
digamos, espacio natural protegido, ¿no? de la historia de la humanidad, con una regla muy simple, ¿no? La verdad es que ahí se sintetizaba todo en que la única regla que había. ¿Cuál era la única regla que había en el jardín del Edén? Lo que le dijo Dios a Eva, que era lo único que no podían hacer. No comer la manzana. No comer la manzana, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues igual que ahora tenemos también muchos espacios naturales y cada uno más complejo, o tenemos una serie de leyes, una serie de normas, una serie de... Pues en aquel momento la relación de toda la creación pues, se sintetizaba en una sola norma. Y luego pues, todo esto se va a saber un poquito más. Porque las relaciones entre la naturaleza y la sociedad pues, tienen también un origen filosófico. Y nosotros cuando estudiamos también, desde nuestra concepción marxista, cuando estudiamos la historia de su contexto y la lucha de clases, pues también sabemos que todo ese estudio de los problemas más generales que sigue la filosofía, pues nosotros lo abordamos de una manera y que a lo largo de la historia se ha abordado muchas diferentes. Y podemos partir de, si lo reducimos mucho, podemos partir de dos generalidades. De una concepción científica del mundo y una concepción no científica. Todos ya habréis estado en más escuelas seguramente y ya os sonarán todos estos conceptos de la materia y la idea. La idea, que también mucha gente la ha llamado el espíritu, ¿no? De las corrientes materialistas e idealistas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la materia o la idea? Es decir, toda esa serie de preocupaciones también van a tener mucho que ver en la relación de las sociedades con la naturaleza. Pero nosotros, por nuestra concepción, sabemos, por nuestro, digamos, modo de entender científico del mundo, tenemos que entender que si estudiamos la naturaleza desde la ciencia, hay que aceptar esa primera proposición de la filosofía de la ciencia que nos dice que la naturaleza es inteligible y que el ser humano es capaz de comprenderla. Si no partimos de esas bases mínimas, que nosotros desde la ciencia podemos entender o comprender esa naturaleza y que podemos leer en ella, pues vamos a andar poquito. ¿Por qué? Porque también la naturaleza tiene mucha metafísica, ¿no? ¿Qué era la metafísica? Es un término que introduce Andrónico de Rodas en el siglo I, ordenando papeles de Aristóteles, que eran de todo lo que va más allá de la naturaleza, lo inteligible, temas como la belleza, la ética, un montón de la religión, temas que por su propia etimología, metafísica quiere decir más allá de lo físico, pero physis en su raíz original quería decir naturaleza, es decir, más allá de la naturaleza, lo que no podemos alcanzar a comprender. Y ya vemos desde un pensamiento metafísico, el idealismo, por ejemplo, de Hegel, que todos os sonará por estos nombres, pues ya hablaba de una naturaleza como un conjunto de cosas fijas. Está hablando que la naturaleza, todo lo que existía dentro de un espacio determinado, pues eran unos elementos que estaban ahí conformados, y el desarrollo que hacían en relación con los primeros filósofos eleáticos de Grecia, que decían que la naturaleza era todo formada por elementos y que los elementos eran siempre los mismos y que estaban mejor en diferentes formas, es que también introdujeron, tanto Hegel como luego ya después Descartes, introducen una concepción también mecanicista. Nos dice lo que sería el movimiento sin historia, nos dice la Tierra como un mecanismo, como un reloj. La Tierra siempre está en movimiento, te dice, pero ya se sabía que la Tierra se movía, y sin embargo permanece siempre idéntica. Es decir, una concepción muy mecánica. Incluso te dice, Descartes introduce también esta concepción dualista del hombre, que nos dice que existe un Dios creador al que le ha dado al hombre ese don del pensamiento. Entonces distingue la cosa pensante frente a la naturaleza, a la que llama cosa mecánica, es decir, que nosotros seríamos ese relojero que está ahí operando o moviendo los engranajes de la naturaleza, pero que al final nada va a cambiar. Entonces también aparece esa concepción de lo natural como oposición a lo humano, pero también pues, caracterizado porque en la metafísica, en este mundo también mucho de las ideas, de lo invisible, lo misterioso, lo que no se llega a comprender, parte también pues, de las carencias propias del ser humano para comprender muchas de las cosas que le rodeaban, muchos de los fenómenos y el por qué ocurrían muchos de los fenómenos con los que convivía día tras día. Además, eso lo podemos ver en muchos más sitios. El hombre empieza, cuando las sociedades empiezan a desarrollarse aquí en Europa o en algunas otras zonas, empiezan a crearse las ciudades. ¿Qué son las ciudades? Se habla
se habla del hombre civilizado, y civilizado viene de civitas, del hombre que viene en la ciudad, y todo el que no vivía en la ciudad era como el civilizado, lo salvaje. El territorio controlado y donde el hombre ejerce más control o donde tiene, digamos, un mayor dominio y puede conocer mejor es aquel que más ha modificado, es aquel que más ha adaptado a sus necesidades y usos, y pues sigue quedando la naturaleza, todo lo que hay fuera, pues como una serie muchas de cosas misteriosas, ¿no? A veces rodeado pues, de cierto espiritismo, de magia, llámalo como quieras, pero digamos ciertas cosas que no han podido comprender. Así existen muchas entendemos el biocentrismo pues por estas corrientes que plantearían ver la naturaleza en el centro de todo, ¿no? Por ejemplo, los orígenes panteístas quiere decir que todo es Dios, de los hombres instintivos, pensando en que toda la naturaleza tenía un carácter divino, y no contemplando el Dios unipersonal que tenemos ahora, sino un Dios integrado en la propia naturaleza, la Pachamama, muchas religiones, pues, como digo, orientales, primitivas africanas, de los pueblos nativos americanos, y consideraban, y esto es muy interesante, al hombre integrado dentro de esa naturaleza como un componente más de ese todo, formando una comunidad perfecta, ¿no? Entonces el hombre podía disfrutar de ella, pero siempre con un respeto, ¿no? Hacia esas criaturas que también estaban creadas. Existen también las religiones animistas, que consideran la naturaleza dotada de alma propia, y siempre pues, intentando ofrecernos una visión bastante racional del mundo y siempre muy adaptada a los medios de vida o a los estilos de vida de todas estas poblaciones, normalmente muy apegadas pues, a sistemas naturales que les sustentaban durante generaciones y que entendían pues, que conservarlos era la manera de ellos mismos perdurarse. Y vamos, que no nos extrañe cuando ahora vemos fotografías o cuando cada vez que encuentran en el Amazonas, ¿no? Cualquier población de estas que lleva permaneciendo ahí viviendo sin contacto o digamos de una manera muy tradicional durante décadas y décadas, pues bueno, son gente que han sabido dentro de su propia forma de gestionar el entorno, pues también gracias a esos conceptos o a esas ideas que tenían preconcebidas de cómo entendían ellos la relación con la naturaleza. Ahora, si esto se ha vuelto a poner de moda, pues por la película Avatar, porque ahora hay mucho, yo he llegado a ver a gente que ha visto la película de Avatar y he leído hasta cosas de comunidades de gente que se ha pintado de azul y que se han vuelto a poner a intentar vivir más en comunión con la naturaleza, pero bueno, son unas ideas que aunque nos parezcan muy antiguas, pues ahora también mucha gente las desarrolla o las siente como propias. Ejemplos, ¿no? Pues ya hablaba Buda, aunque el budismo es una religión muy particular con el tema de la naturaleza, pues ya te hablaba, ¿no? De cosas, ¿no? Que el bosque es un organismo único, fuente de gran bondad, no exige nada para su sustento y extiende su protección sobre todos los seres dándole sombra, incluso al leñador, que lo quiere destruir con el hacha. Por ejemplo, esta foto es de un movimiento muy antiguo, es un movimiento... porque luego mucho de este misticismo, mucho de esta sustentación, pues luego tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que os pongo es de un movimiento que ocurrió hace cientos de años, no me acuerdo exactamente qué década era, no sé si el siglo VII después de Cristo en la India, un movimiento que se llamó Bisnoi. Fue una comunidad local en la que de repente pues, el Marajá mandó talar los árboles y los pobladores locales se dieron cuenta de que cuando empezaron a talar sus bosques no solo desaparecían los árboles, sino que empezaron a desaparecer todos los animales, otras plantas, y que realmente pues, Dios estaba, digamos, que el hecho de que se destruyeran los árboles nos hacía desaparecer muchas otras cosas que permitían su sustento. Entonces pues empezaron un movimiento directamente dedicado a la preservación de los bosques, y como llegaba a caso, ¿no? el gurú que inició este movimiento dice: llegado el caso, el Bisnoi tiene que ofrecer en sacrificio su vida para proteger a los animales y los árboles, ¿no? Entendiendo que si que desaparecían las comunidades pues tampoco iban a tener mucho futuro. Todo eso se ha materializado hace no demasiados años, por la década de los 70. En la India hubo un movimiento también llamado Chipko, que significa literalmente abrazo, en la que un poco de expansión industrial, muchos distritos y la división del país en distritos forestales que intentaban ser talados, pues muchas comunidades también, haciendo un poco referencia a la enseñanza de Gandhi, ejemplificaron un poco de resistencia pasiva y lo que hacían literalmente era encadenar, abrazarse a los árboles para evitar que estos fueran cortados. Y bueno, pues eso dio lugar luego a
a que muchas zonas pues al final hayan sido preservadas, en cierto modo. Pero que no nos creamos también que todos estos planteamientos pues, nos pueden llevar a hacer un mundo fantástico con la naturaleza, porque existen muchos ejemplos de civilizaciones o de comunidades que han llegado a desaparecer por lo que se han denominado colapsos ecológicos, ¿no? Entonces pues hay ejemplos, la isla de Pascua, que si habéis visto la película esta famosa de Rapa Nui, pues ahí te explican un poquito. Se dice que en la isla de Pascua el motivo por el que desaparece la civilización puede ser la tala masiva de los árboles, tanto para su propio uso como para transportar los famosos moais, estos, las cabezas de piedra, que necesitaban para llevarlos de un sitio a otro haciéndolos rodar por los troncos. Son teorías, desde luego, pero está claro que hay una civilización y que en algún momento desapareció. Y en la isla ahora hay muy pocos árboles, y cuando hay estudios a lo mejor paleobotánicos que nos indican que en otras épocas hubo bosques. Ahí pues una explicación. O esa otra que tenemos en la imagen derecho, esas son las famosas figuras de Nazca. No sé si os suena, por la zona de Perú, estas que se ven desde el espacio, que hay quien dice que la han hecho los extraterrestres, hay quien dice que no sé qué. Bueno, la civilización Nazca es una civilización que se sabe que existió, que desarrolló mucho la agricultura y mucho talar bosques vírgenes también pues, para el crecimiento de sus ciudades, y que de repente de un año para otro desapareció. Pues hay estudios que indican que pudo deberse a la tala del bosque de Guarangos, que es un tipo de algarrobo, que es un árbol parecido a los algarrobos que podemos tener por aquí. Pues se sabe también por estudios paleobotánicos que en zonas donde anteriormente había bosques pues fueron taladas, y se especula que algún año pues un fenómeno fuerte del Niño, todos conocéis cuál es el fenómeno este del Niño, pudiera causar una serie de inundaciones muy severas. Al haberse destruido, digamos, esos sistemas primigenios y esos sistemas de árboles, pues zonas enteras quedaron anegadas, campos quedaron destrozados, ciudades quedaron destruidas, las corredorías, digamos, pues debió causar muchos estragos, y luego la gente pues, que había vivido en esa civilización pues seguramente pues, se pudo desplazar o abandonar esas ciudades que estaban ahí hechas, por mucho que tuvieran a lo mejor pues, que como vemos el hecho a lo mejor de tener una religión o tener muchas creencias hacia la naturaleza, pues luego no hace que a veces en la práctica no podamos vernos sometidos. Luego llega el antropocentrismo. ¿Cuándo llega el antropocentrismo? Pues seguramente cuando la aparición, desde luego, de lo que conocemos ahora las grandes religiones monoteístas, ¿no? Poner al hombre en el centro. Y ya nos dice el Génesis, ¿no? Y Dios entrega al hombre y a toda la humanidad la administración de la naturaleza, literalmente para que la dominasen y sometiesen, y el usufructo de todo lo creado. Es decir, nos asignan al ser humano esa responsabilidad directa de cuidar y aprovechar la naturaleza, siempre con el beneplácito de Dios, al que le parece bien entregarnos esa administración. Pues, como pongo aquí una cita de un americano, de Lynte White, que escribió Raíces históricas de nuestra crisis ecológica, nos dice que esa victoria del cristianismo sobre el paganismo constituyó la más grande revolución psíquica de nuestra historia cultural. Al destruir ese animismo pagano, el cristianismo hizo posible la explotación de la naturaleza de una forma indiferente a los sentimientos de los objetos naturales. Con la tradición judeo-cristiana, incluso la tradición árabe. Esto nos puede decir, bueno, pues que mal hecho, desde luego, si nos atendemos al futuro, donde los problemas ambientales están un poco a la vista, porque yo he llegado a escuchar a gente decir de, bueno, da igual que existan problemas ambientales, da igual que existan problemas ecológicos, porque todo forma parte pues, del plan divino, del plan del creador. Todo eso está superado, incluso la propia Iglesia Católica. Cada vez hay más encíclicas, o cada vez hay más convenios, cada vez hay más palabras en el sentido de que el hombre tiene digamos, que proteger esa naturaleza, apareciendo estos conceptos que son los que se utilizan actualmente de la mayordomía responsable, que es una interpretación más moderna de los preceptos bíblicos, que dice que los problemas ambientales realmente son responsabilidad nuestra, descargando esa responsabilidad directa a Dios, para no decir de, bueno, no, esto, si está pasando algo malo es por culpa de Dios. Entonces, fundamentando esta ética ambiental, rescatando esas escrituras, donde ya el hombre, el ser humano, no es el señor de la creación, sería una especie de mayordomo, de administrador, al que se nos ha entregado ese cuidado de la naturaleza, y que si no lo hacemos bien, la responsabilidad y por supuesto las consecuencias van a ser nuestras. Incluso en los propios musulmanes, pues dentro de la ley coránica, ellos tienen recogido en muchos aspectos la preservación de los animales y de la naturaleza. Incluso en
en algunas corrientes más antiguas incluso te hablan, ¿no?, de la protección de esto de los oasis, de los palmerales. ¿Por qué? Pues pongo esta cita de abajo que me gusta, que es una película, pero no me gusta mucho, la película está de Lawrence de Arabia, cuando le dice, ¿no?, el príncipe Faisal y Lawrence de Arabia, debe ser usted otro de esos ingleses amantes del desierto. Ningún árabe ama el desierto, amamos el agua, los árboles verdes, y en el desierto no hay nada, y no hay hombre que no necesite nada. Es decir, también de entender por las cuestiones que vivían ahí, de que si necesitan agua, necesitan plantas, necesitan animales para comer, y en zonas donde hay poco, pues también es lógico que incluso en leyes religiosas estén pensadas de una manera práctica, ¿no?, pues para fundamentar mediante conocimiento teológico un poco el prácticas positivas o una, digamos, reacción positiva hacia el medio ambiente. Luego llega también un poquito la ciencia, y aquí ya podríamos hablar un montón, pero para que os hagáis un poquito la idea, la relación de la ciencia y la naturaleza es muy antigua. Pongo dos ejemplos de estudios que me parecen uno de los primeros estudios científicos en relación con la naturaleza, y fijaos la relación que tienen con la actualidad de hoy en día. Ya en 1661 ya aparece un escrito de un jardinero que publica la obra Funifumigium, la nocividad del aire y el humo de Londres, dedicada al Parlamento y a su majestad. Y poquitos años después, en el 79, un científico italo-español, que era Juan Bautista Juanini, publica un estudio sobre la ciudad de Madrid, del análisis químico de la contaminación del aire en Madrid. Ojo, en 1679. Aquí le tienen, pues, los que vivimos en Madrid, que tenemos ahora el tema de la calidad del aire muy, muy candente, pues a lo mejor nos sorprende, ¿no?, que ya en el 1679 había gente haciendo estudios intentando, ¿no?, justificarlos, pues, desde la ciencia de entonces, de problemas que estaban afectando y que tenían que ver con la naturaleza. Además, pues por esta década de 1600-1700, luego ya en 1800 empiezan a aparecer también las primeras instituciones científicas o conservacionistas, que yo creo que tienen un origen en Inglaterra, aunque hay muchos ejemplos, sobre todo en el viejo continente, sociedades zoológicas, sociedades botánicas, sociedades de preservación de las aves, para la conservación de la fauna y la flora, siempre con un punto de vista muy ligado a la conservación. ¿Por qué? Porque es también la época de los exploradores y los naturalistas, que todos conocemos, es la época de los grandes viajes, la época que yo digo de explorar, de conocer y sobre todo también de documentar, ¿no? La gente sale, las exploraciones científicas, nosotros conocemos la de Darwin en el Beagle, si os pongo un ejemplo español, pues la expedición Malespina, los viajes de Alexander von Humboldt, que eran padres un poco de la geología, donde todo era nuevo, donde todos estaban empezando a explorar, a documentar, a cartografiar, donde pues, Linneo empieza a describir las plantas, empiezan a describir los animales, y esto todo empieza a despertar, pues, esa curiosidad, pues, hacia un montón de nuevos horizontes y de nuevas aventuras. Y se inicia también lo que podemos hablar, existe el inicio del pensamiento ecológico, ¿no? Un término de ecología que introduce un alemán, Ernst Haeckel. Ecología, pues también viene del griego, ¿no? Sería el estudio o trabajo de la casa, y ya empieza a aparecer unos conceptos que ya hemos hablado antes, muy interesantes, como que son la existencia de unos flujos de materia y energía. Antes habíamos hablado de materia e idea, de materia y espíritu, ahora se habla de flujos de materia y energía. ¿Por qué lo de la energía? Y es muy importante. Pues porque lo que antes a lo mejor no se conocía y nos era invisible, aquí sabemos que el aire, aunque no lo podemos ver, está aquí. Sabemos que aquí hay cantidad de flujos de energía que nos están llegando y que están afectando directamente. Pues empiezan a conocerse su existencia, entonces ya lo que antes se podía conocer simplemente como algo invisible, esos invisibles, empiezan a hacerse patentes que su existencia y que no tienen un origen tan, a lo mejor, místico como pudiera creerse, ¿no? El hecho de que tú no veas algo no quiere decir que no esté sustentado también en los principios científicos y que no esté afectando. Meto a Engels, porque ya que estamos aquí, pues meto a Engels, porque Engels, la verdad, para mí tuvo en su dialéctica de la naturaleza y luego también en el anti-Düring, Engels tuvo algunos fallos con respecto a esto al hablar de un poquito aplicar la dialéctica, ¿vale?, a la concepción y al estudio de la naturaleza, pero también lo hizo, y dijo que las mismas leyes que dominan en la historia pues dominan también en esta naturaleza, y se empieza a hablar también ya de procesos, ¿no?, de una visión más funcional de la naturaleza, la existencia de procesos, y rompe definitivamente con esas teorías estáticas y con ese mecanicismo que dijimos antes
de Descartes, intentando, pues, criticando todos esos movimientos. También Engels, pues, sobre todo tenía, ahora mismo, en relación con la naturaleza, por ejemplo, despreciaba el azar como algo que ocurra de manera sistemática. Decía que ahora mismo sabemos, sobre todo en temas de genética, que la evolución en muchos casos es una cuestión de azar, pero que el azar también es científico, el azar es matemático, y la teoría de la probabilidad lo es, y eso ha influido mucho, digamos, en la evaluación, en la evaluación de todos los organismos y de muchos de los sistemas naturales. Engels por aquel entonces lo despreciaba, decía que hablar de azar era casi como despreciar el método científico, ¿no? Que si algo decíamos que era atribuido al azar era porque realmente no éramos capaces todavía de comprender a qué era atribuido y por tanto que teníamos que seguir indagando más, ¿no? Que era como una salida fácil, que hablar de azar era casi tanto como hablar de, pues, por cosa de Dios. Entonces él lo que hablaba sobre todo era de necesidad. En vez de azar decía que las cosas, que la evolución era, pues, consecuencia de una necesidad y que cuando la necesidad existía pues había una causa y un efecto. Luego también, pues, por hablar de otro uso ya Vladimir Vernadsky, entonces también el concepto de biosfera, y se empieza a hablar también del sistema Tierra, ¿no? Toda la Tierra como un sistema en sí mismo. Pero hay otras relaciones también entre políticos, gente del movimiento político, con el desarrollo de estas teorías, y estos dos que tenemos aquí son los dos anarquistas. Kropotkin, que era un geógrafo y naturalista, habla en su libro de Campos, Fábricas y Talleres, hablar de la comunidad igualitaria de un carácter, pues, muy local, de pequeñas poblaciones que pueden vivir perfectamente en una situación de respeto entre el ambiente que les rodea, que lo tienen y el ser humano, y lo que haría inexistente o haría que no se necesitase, digamos, un gobierno a mayor nivel, que las pequeñas poblaciones serían capaces de autosustentarse en esto con el medio que les rodea. Y además luego elabora también en un libro que se llama El apoyo mutuo, habla también de la cooperación entre seres vivos, porque antes, sobre todo con la evolución darwiniana, pues habla mucho de la competencia, ¿no? entre organismos, la competencia como una de las improntas de la evolución. Y él habla también que también existe entonces este concepto de la competitividad, a la que considera negativa, dice que también existe la cooperación. Y la cooperación realmente sabemos ahora en ecología que es una relación que existe, pero igual que existen otras entre organismos y entre seres vivos. Pero bueno, pues él introduce también la cooperación entre distintos seres vivos y entre ellos mismos. O luego Reclus, que habla también, tiene unos libros muy bonitos, el padre de la geografía humanista y económica, porque empieza a hablar de geografía, pero de unos términos incorporando la realidad social y la realidad económica a la evolución geográfica también de las sociedades. Bueno, pues tiene unos libros muy interesantes como El hombre y la tierra, que a todos nos suena por Felipe Rodríguez de la Fuente o el programa, pero bueno, también era un libro antes, y estos libros como El arroyo, ¿no? y La montaña. Nace lo que es también una visión romántica de la conservación de la naturaleza, ¿no? A finales del siglo XIX pues culmina esta fase de expansión, de colonización, de conocer, ya empieza a quedar poco que no haya sido descubierto, y los avances tecnológicos y productivos, pues, nos impulsados por esa revolución industrial, deriva en que empiezan a aparecer y se reconocen ya fehacientemente los primeros problemas medioambientales. Entonces surge una visión muy romántica de la conservación, una vuelta también a ese biocentrismo que habíamos antes, basada en los valores intrínsecos de la naturaleza y el derecho de todas las especies a vivir, ¿no? Pues tenemos a otros como Thoreau o Walt Whitman en Estados Unidos, este señor que tenéis ahí abajo con su barba. Y en 1872 pues hay un hito, ¿no? Que es la creación del primer parque nacional en el mundo, que es Yellowstone, el famoso parque de los Oyogi, en Estados Unidos, y donde se aprueba pocos años después pues la primera ley forestal aplicada a ese parque. Se funda también la National Geographic, que todos conocemos por su labor divulgativa, por sus vídeos y los documentales de la 2, o aparece también esa fundación que es el Sierra Club, que muchos lo denominan que es la primera asociación puramente conservacionista, ¿no? Encaminada, pues eso, a preservar parajes, espacios de singular valor paisajístico y natural. Pero también luego se va desarrollando cada vez más una visión muy utilitarista, ¿no? De esa conservación de la naturaleza. En 1900 en Estados Unidos también se promulga la ley LACER, que se habla de la prohibición del comercio interestatal de especies cazadas ilegalmente, se empieza a hablar ya de que la caza puede llegar a ser ilegal.
Nacen también las asociaciones del bisonte norteamericano, porque cada vez más se estaba diezmando más por la caza a estas producciones. Ahí tenéis una foto de la cacería de pieles. Y en 1916 se crean también el primer servicio de parques nacionales de Estados Unidos. Pero se empieza ya, digamos, a ver una visión conservacionista, utilitarista, en el sentido en que este señor, el Fort Pinchot, que fue el primer jefe del servicio forestal norteamericano, ve mucho también la conservación de estos espacios con la utilización de los recursos, sobre todo por el ingeniero agrónomo, sobre todo por la explotación de los recursos forestales, ¿no? Él decía, bueno, pues está muy bien proteger y hacer parques naturales, pero seguimos necesitando madera, seguimos teniendo que explotar una serie de recursos. Entonces, pues bueno, aplicar un poquito el conocimiento científico-técnico a esa explotación racional que permitiera en el tiempo hacerlo. Luego eso también deriva un poco en la escuela soviética del segundo mitad del siglo XX, donde ya directamente el territorio se gestiona y planifica en función de la explotación de sus recursos, ¿no? Eso es algo también que luego en la Unión Soviética se cometieron algunos de lo que ahora está considerado como alguna de las mayores tropelías, ¿no? contra el medio ambiente, pero porque en aquellos tiempos la clave era hay que producir, y al comisario de turno le decían hay que producir tanto, tienes que llegar a tanto. Entonces, no sé, nadie se molestaba. Hay que dar de comer a millones de personas, hay una guerra de por medio, los americanos nos están metiendo tal, producir, desarrollar, entonces todo estaba pues, muy orientado hacia esa explotación de los recursos, en muchos casos no racional. ¿Que necesitamos petróleo? Pues hay que salar un lago entero, ¿Que hay que producir tantas toneladas? Pues vamos a echar fertilizantes hasta que, aunque luego dentro de 5 años ese campo nos haya quedado inservible. Pero bueno, era también a veces un poquito así, no era la necesidad. Pero empieza a aparecer por lo que es la biofilia, ¿no? Esa ética y estética de la naturaleza, que es el origen de lo que se denomina biología de la conservación, donde hay una preeminencia por la biofilia, es decir, por lo simple, lo que me han llegado a llamar por el pelo y la pluma, por las cosas bonitas, por lo bonito que son los animales, lo bonito que son siempre normalmente, o lo bonito que es el campo, lo bonito que es un bosque. A veces, pues haciendo demasiado hincapié en estos animales emblemáticos o especies emblemáticas y dejando un poco de lado pues otras cuestiones. Entonces aparece este libro de Aldo Leopold, El almanaque de los condados arenosos, donde nos dice que toda acción humana es correcta cuando tiene a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica, y es incorrecta la que actúa a la inversa. Esto ya es un principio puramente ético. Y hablándonos de estos temas, empiezan a aparecer, pues aquí en España se crea el primer parque nacional, que es de la montaña de Covadonga, que se llama Picos de Europa. Empiezan a aparecer los primeros convenios internacionales de protección, a haber conferencias, la Comisión Ballenera, se crea la WWF, que todos también lo conocemos, el del Pandita. Y luego ya se publica también este libro que se llama La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en Estados Unidos, que se le entiende como el primer libro divulgativo, ¿no? de temas ambientales, que venía a decir un poquito el problema de los pesticidas, los DDTs, de cómo la introducción de los pesticidas hacía disminuir. Ella vivía en un pueblo y lo que notó es que de un año para otro, de repente, si en su pueblo en primavera lo único que se oían era pájaros cantar, de repente esos pájaros dejaron de cantar. ¿Por qué? Pues luego lo van analizando en profundidad y es pues, el uso de estos pesticidas plaguicidas que hacían desaparecer pues, los insectos, entonces pues, desaparecen luego los pájaros. Libros como este llevaron a hacer, por ejemplo, que se prohibiera en Estados Unidos el DDT. Y luego también estamos en una fase ya de institucionalización, que no quiero entrar mucho porque habla aquí el compañero Toño, pues que empieza ya también, el medio ambiente, la naturaleza se empieza a institucionalizar cada vez más, empiezan a aparecer pues, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, empieza a haber las primeras conferencias internacionales, empiezan a aparecer las instituciones dentro de los gobiernos, los ministerios del medio ambiente, las concejalías del medio ambiente. Se habla, ¿no? de esta primera, la conferencia de las Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. También la gente del Club de Roma, incluso la gente, digamos, más del capitalismo financiero, pues también se empieza a preocupar por estos temas y encarga estudios, como este de los límites del crecimiento, que se encargó el MIT, famoso, del Massachusetts Institute of Technology.
llegamos ya, empiezan las teorías estas de la sostenibilidad, lo que se llama ahora el desarrollo sostenible, después de un informe que se conoce, el informe Brundtland, se llama Nuestro futuro común, que era de una ministra noruega, donde se crea este término del famoso del desarrollo sostenible, que lo que nos habla es que puede existir una explotación racional de los recursos. Es un término que actualmente pues, a muchos ya no nos gusta, porque es el desarrollo sostenible que implica, pues es desarrollo y muchas veces se quedan palabras vacías, en brindis al sol, y es de, bueno, no os preocupéis porque podemos seguirnos desarrollando, pero le meto el adjetivo ya sostenible y ya parece que es una guardia que yo me pongo, pero bueno, que bueno, sigue implicando los mismos conceptos de siempre. Llega el 92, la famosa Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, donde las Naciones Unidas pues, llegan a amplios acuerdos intergubernamentales que se plasman pues, en esa Declaración de Principios del Medio Ambiente o Carta de la Tierra, en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en los programas de acción para este desarrollo sostenible o Agenda 21, que os sonarán también porque se desarrollan en muchas poblaciones locales, la creación de comisiones sobre el desarrollo sostenible y ese convenio sobre la diversidad biológica. Cosas que se han ido desarrollando con los años, cada vez más conferencias, cada vez más convenios, instituciones formales, pues siempre en base al principio, digamos, es esto, ¿no? Y fomentando sobre esto. Se reconoce que existen problemas, que hay problemas que nos afectan a todos, y vale, pues vamos a buscarle una salida negociada y buscando siempre esta, digamos, sostenibilidad. Surge el movimiento ecologista con fuerza, y aquí ya no voy a entrar mucho más, pues pongo aquí algunos ejemplos. Surge también, ¿por qué no? Porque hay que hablarlo, pues hay quien habla incluso ahora de el ecoterrorismo también, o la ecopiratería, con algunos ejemplos, que siempre también muy intencionados, pues como gente como los ISEPAR, que salen últimamente mucho este es un señor que se fue de Greenpeace, por Watson, un canadiense, se fue de Greenpeace porque creía que eran muy blandos con el tema de la caza sobre todo de ballenas, que es lo que le interesaba a él, y como era rico, pues se compró una flota pequeñita de patrulleros oceánicos y unos cuantos rompehielos, y directamente un embarque. Es decir, cuando ven barcos pescando ilegalmente, ahí los embisten, les lanzan gases, han llegado a hundir, esto que veis aquí, han llegado en la ría de Marín en los años 70, hundieron 2 balleneros y con artefactos explosivos. Es decir, que no estamos hablando de... Y ellos se argumentan sus causaciones en base a esa carta que estamos hablando antes de las Naciones Unidas de los Derechos del Mar, y todavía el hombre no está en la cárcel, aunque es poco barato, poco invitado en muchos países. Bueno, en Japón, en Islandia, en Noruega no puede ir. Muchos más, ya digo, movimientos ya pues, radicalizados que también están mal. Y con esto ya vamos a acabar. Llegamos actualmente a hablar de socioecología, que es un poquito yo también lo que me gusta hablar de mi libro, y aquí no lo voy a poder desarrollar. Luego en la parte con los compañeros que están en el mundo rural intentaremos hablar más. Es volver otra vez a ver el hombre dentro de la naturaleza, pero entendiendo también que nosotros como sociedad pues existe tiene que existir un desarrollo. Hay varias teorías, esta teoría de la biomímesis, que a mí me gusta, yo creía que iba a venir por Jorge Richman, que está muy metido, digamos, pues también colabora en temas con la izquierda española, ¿no? Entonces, pues él habla de sus teorías de imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera, es decir, adaptarnos un poquito. Dice, hay una estrategia de reinserción, volver a situar esos sistemas humanos dentro de los naturales, meter esa sociedad, ¿no? Dentro de la biosfera que hablábamos antes. Y esta frase, ¿no? La naturaleza, bajo este concepto, que es que la naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en 4.000 millones de años. Y eso pues, puede ser así. Y luego también, pues a mí me gusta hablar sobre todo de la ecología de la conservación. Y esto, pues, sobre todo de cara a la conferencia que vais a tener, si apuntáis, esto nos llevaría mucho tiempo desarrollar todos estos temas, pero es para empezar a cambiar filosofías o mentalidades a la hora de pensar. En ecología de la conservación, en vez de biología de la conservación, sería una aproximación más holística dentro de este pensamiento de sistema más sinérgico y con muchas interrelaciones, y dentro siempre del contexto de cambio global, aceptando que estamos en un momento en el que el cambio es global y no solo es cambio climático, sino que es cambio económico, cambio político, cambio social, cambio a muchos niveles. Entonces tenemos que integrar esos pensamientos cómo integrar en esta situación ahora mismo que nos supera, y desde una aproximación interdisciplinar y de todas las ciencias, la conservación
partiendo de una base también científica y ecológica. Entonces, teorías emergentes, pues hablar de sistemas complejos adaptativos, es decir, entender que los sistemas naturales, ¿vale?, evolucionan, se adaptan y además son mucho más complejos de lo que podemos llegar a entender. Entonces, cuando hablamos de gestionar ese futuro cambio global, es saber gestionar la incertidumbre, es pensar de no poner parches a lo que ya está hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, en la teoría de la evolución, en las evaluaciones de impacto ambiental, es aquí, bueno, pues vamos a causar un impacto ambiental, pues luego ponemos medidas correctoras o medidas de compensatorias. Pues vamos a hablar de gestionar incertidumbre, gestionar de que no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, ¿cómo se gestiona esa incertidumbre? Pues habla de resiliencia socioecológica. Es un término, la resiliencia, ¿sabéis lo que es? Bueno, es un término que viene de la psicología. Resiliencia sería la capacidad de resistencia frente a una perturbación. O sea, empezó en psicología porque si de repente tienes un trauma o tienes un episodio, ¿cómo superarlo, ¿no? ¿Cómo volver a la situación inicial sin romperte tú ni desaparecer? Porque los sistemas socioecológicos, que es lo que empezamos a hablar ya, de esos sistemas ya no solo ecológicos, sino socioecológicos, porque entendemos que el hombre está dentro de ellos y está influyendo como ningún otro organismo en su futuro, que la resiliencia sería cómo conseguir que aunque de repente existiera una perturbación en esos sistemas, ese sistema no se degradase de tal modo que se convirtiese en uno distinto peor, sino que volviera a unos márgenes. Además entendiendo, y además hay muchas teorías que hablan de ello, que nadie piense que los sistemas inalterados y los sistemas pristinos son a lo mejor un foco de mayor biodiversidad. Por ejemplo, hay estudios que nos dicen que aquellos sistemas que sufren perturbaciones intermedias o que incluso de formas naturales permiten una mayor biodiversidad o permiten que estos funcionen mucho mejor. Y una perturbación no estoy hablando simplemente de que llegues tú y tal es un bosque, sino de que cada X años un campo se queme, o que cada X años haya una inundación, o que cada X años pasen una serie de cosas. Y luego también empezar a hablar de servicios de los ecosistemas, en vez de recursos, ¿no? Ese término de los recursos naturales, siempre hablando de, pues, tiende a caemos en conceptos muy mercantilistas. Entonces, cada vez hablamos más de que los ecosistemas lo que nos brindan son servicios en muchos casos que no se pueden valorar monetariamente ni ponderar, servicios de carácter de abastecimiento, o bien culturales, o bien también de regulación. Como digo, me gustaría mucho desarrollar estas cosas, pero lo voy a desarrollar con el tema de los agrosistemas en el otro taller. Pero es empezar a cambiar un poquito esa mentalidad, no siempre hablar de la explotación de los recursos, sino hablar de cómo conservar o cómo conseguir que, aunque actuemos sobre el medio, pues esos servicios que nos brindan los ecosistemas, no solo darnos sustento o alimentos, sino también por la regulación climática, la regulación hídrica, o culturales, estéticos, el poder disfrutar de la naturaleza, el conocimiento, la educación ambiental, muchos otros temas, cómo permitir que eso perdure. Entonces sería generar estrategias de conservación de la naturaleza, vale, sí, también por un valor instrumental, porque nos tienen que valer para las sociedades, pero eso hoy en día viene implícito. Entonces, esos gestiones de los flujos y la materia, de procesos ecológicos, gestionar lo invisible, todo eso que estamos hablando antes, del mundo de lo invisible, pues saber que está ahí. Gestión de ecosistemas y no únicamente de espacios y especies, porque hemos tendido mucho hacia que la conservación de la naturaleza sea, pues le pongo vallas a esta zona y ya es un parque nacional protegido y ya está. Y eso se está demostrando pues, que no siempre funciona. O nos enfocamos eso, en vamos a proteger el lince, que está muy bien, vamos a proteger cosas, pero nos enfocamos a veces pues en especies muy emblemáticas o vamos a lo concreto, en lugar de gestionar pues, todos estos sistemas complejos que son los ecosistemas. Y además de la conservación de lo que se llama también la biodiversidad funcional. La biodiversidad funcional es, pues, dentro de un sistema vamos a tener, incluso habrá especies pues, que realicen funciones análogas, pero a veces eliminando simplemente un organismo, todo el sistema se te rompe. Entonces, y a lo mejor hay algunos que tienen funciones, como digo, que se puedan solapar. Esto es una teoría más compleja y se puede explicar, pero bueno, es cómo conseguir no solo, pues vamos a conservar especies, sino una biodiversidad en cada sistema que realmente sea funcional para que este perdure. Entonces ya está la última diapositiva, ya nos quedamos
es entender que esta crisis ecológica no es un problema ecológico, sino humano, ¿vale? Entonces, ¿dónde tendríamos que actuar ante esta crisis socioecológica, en este proceso de cambio global? Pues si tenemos, por una parte, los valores, las creencias, nuestras percepciones de este mundo natural, todo esto que hemos ido viendo, y que condicionan unos estilos de vida, que pueden ser, en el sistema que tenemos actualmente, pues hablamos de que es consumista, que es contaminante, que es despilfarrador, y que luego todo eso nos lleva al modelo económico capitalista. Y todo esto, estoy diciendo, en un cambio global, ¿dónde tendríamos que actuar, sobre todo, si queremos que esto no cambie? ¿Cuál creéis que debe ser de todos estos puntos el modelo donde tendrían que ir nuestras políticas? Porque siempre se dice, pues cambiando el modelo económico capitalista, o no siendo tan consumistas. Bueno, pues hay otro punto donde realmente, el único punto en el que si tú no intercedes vas a hacer que todos los demás cambien, es realmente si cambiamos los valores, las percepciones que tenemos de la naturaleza, nuestras creencias en torno a ellas, nuestras ideas. Es ahí, ¿no? Es en ese terreno donde nos movemos y donde si hacemos realmente una política proactiva, pues vamos a conseguir que cambien los estilos de vida y realmente al final, si todo eso cambia, desde luego que cambien los modelos, porque por mucho que tú a veces pues, legisles o intentes cambiar las cosas, pues si realmente no te lo crees, no vas a hacer mucha fuerza. Y ya acabo, pues, y por eso estáis aquí. Los filósofos siempre, por mucho que yo os haya contado aquí todas estas historias, realmente los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Pero lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces vamos a esto. No vale de nada teorizar, no vale recordar, no vale conocer todas estas cosas si realmente cualquier actuación que hagamos o cualquier idea que tengamos, si luego no tiene un carácter aplicado, si no intentamos transformar la sociedad y también transformarla en función de estos valores y teniendo en cuenta la ecología como una necesidad, pues poco vamos a hacer. Está muy bien escribir decenas y decenas de páginas, pero al final hay que aplicarlas, es una aplicación de las ideas. Y nada, yo siento que haya tenido tan rápido, espero que os haya servido así como una introducción, por lo menos para abriros ahora un poquito la cabeza con todo lo que va a venir después.